Para mí, no, excelente oportunidad. Yo soy una militante de los hongos en el año 2000 me salvaron la vida. Cuando creyeron en aquella revolución verde, trabajaba en el diseño de parques de jardines y producción de plantas, con todos los agroquímicos y agrotóxicos que estaban en boga allá por los años 90. Hasta que, bueno, tuve una mala pasada, estando embarazada de mi quinto bebé, a los 5 meses, me declara una colitis ulcerosa debido al efecto de los agroquímicos con los que se trabajaba en el. A partir de ese momento, bueno, no solo se produce un clip en el cerebro, sino también en todo mi cuerpo y en la responsabilidad que tenemos cada vez que nosotros hagamos una actividad con la que queremos ganar dinero y sin darnos cuenta nos convertimos en esclavos del sistema. Eh, a partir de ese momento, los hongos en aquel momento fueron el salvavidas para que hoy, 24 años después, pudiera estar acá. Y principalmente un cambio total sobre nuestra acción sobre la tierra. Así que bueno, allá por el año 2007 conozco a Gustavo Tito, que venía trabajando muy fuerte, levantando la bandera de la soberanía alimentaria y de la transición agroecológica. Comprometido de todos los que estaban trabajando fuertemente en el cordón productivo de La Plata. Y a partir de ahí empieza una militancia de la calidad de vida. La calidad de vida es vivir bien, mejor, sanos, en el tiempo que tengamos en este plano y en esta tierra. Y los fondos vienen con mucha generosidad, mucha alegría y mucha esperanza a decirnos que todo esto es posible. Inés, una consulta, Inés. Les pido a todos si se pueden mutear. Ahí, Mario Hugo, no sé, no te podemos mutear. Y si te puedes acercar más, porque no se escucha bien, se entrecorta. A ver, probemos de nuevo. Tengo un problema con el teléfono Ahí y si no está. están todos Ahí- conectados en el Zoom, tenemos problemas. Sí, sí, Bueno, ahora los muteamos a todos, pero ahora te escuchamos mejor, ¿eh? bueno, y me lo acerqué más al teléfono. Volvamos a la parte de la esperanza y de la militancia por la calidad de vida, que no significa nada más ni nada menos que poder hacer un mejor aprovechamiento de todos los recursos naturales que tenemos cerca, materiales y y de alimentación, para poder vivir en plenitud en este proceso. Como les decía, los hongos en todos sus estratos vienen a traernos esta esperanza de la soberanía alimentaria, del alimento del futuro y de la posibilidad de generar nuestro propio alimento y poder ejercer realmente lo que es la soberanía alimentaria, que es el derecho que todos tenemos de conocer el origen de nuestro alimento. Bueno, yo le agradezco especialmente a Gustavo Tito que me haya dado este espacio. 2:15 empezamos con la parte técnica, pero para empezar con la parte técnica tenemos que entender el objetivo de esta capacitación. En primer punto, lo que les puedo decir es que hay algo que está comprobado, y es que el conocimiento nos da poder. Entonces, hay muchas personas que de acceder hoy a un curso de cultivo de hongos tenemos que pensar en un volumen de dinero que no tenemos. Entonces, esta posibilidad que nos brinda Gustavo y toda la organización de poder transmitir este conocimiento de este alimento que yo considero alimento del futuro, porque es alimento medicina, tiene que ser gratuito, masivo, y todos tienen que tener acceso a ese conocimiento para poder elegir cómo quieren vivir de acá en adelante. Bueno, son 14, pero creo que ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a la militancia de esto, de la soberanía alimentaria, de la producción de nuestro alimento, y además poder generar con esto una salida económica para poder paliar y subsistir en tiempos en que la alimentación está en crisis.
Durante muchos años la Argentina fue el granero del mundo y el granero de argentinos inteligentes que pudieron cambiar la historia en muchas facetas del mundo. Yo considero que la alimentación es fundamental para que esa capacidad que tenemos los argentinos orgullosamente podamos seguir fortaleciéndonos. Un pueblo que tiene necesidades básicas como hambre no puede tener tiempo de pensar en otras cosas como el otro, aparentemente. Entonces, si empezamos por la pancita, que es lo que nos une a todos, quizás tengamos esa posibilidad de mirar al otro y de pensar que no nos salvamos solos y que esto se genera en comunidad y con un cambio total de conciencia, de consumo, principalmente en la alimentación. Así que bueno, vamos a empezar hablando del maravilloso reino de los hongos, que no discrimina ni clases sociales ni situaciones. Sé que hay muchos compañeros privados de la libertad que están haciendo esta capacitación con el objeto de generar calidad de vida, no solo para ellos, sino para mucha gente, así que también eso me llena de orgullo. Nosotros vamos a tener en estas 4 capacitaciones todo lo referente a la relación que tenemos nosotros los humanos con el reino fungi, y especialmente nos vamos a centrar en la producción de un hongo que se llama gírgola, que es un hongo saprófito que consume células muertas, principalmente con contenido de lignina y celulosa. Así que pensar en la producción de hornos de hongos en cartón realmente es revolucionario. Esta es una producción que es económica, ecológica y social, y es una producción en la que nosotros vamos a generar alimentos de primera calidad, no solo para tener salud, sino para también generar salud mental y poder tener algún tipo de pensamiento más colectivo. Y es un hongo muy generoso, esta gírgola, y nos da muchísimas, muchísimas posibilidades. Hoy vamos a aprender sobre lo que es el reino fungi, que no es ni animal ni vegetal. Parece una cancioncita que escuchamos en todos los cursos, pero bueno, tenemos con esto que entender que tienen un ciclo de vida totalmente distinto al de los animales y al de las plantas. Por eso no hace mucho que se incorporó el término funga y ahora somos flora para todo lo referente al reino vegetal, fauna para todo lo referente al reino animal y funga para todo lo referente al reino de los hongos. Así que bueno, vamos a tratar de entender que son seres vivos, que van a tener diferentes comportamientos, que tienen un ciclo reproductivo totalmente distinto al que tenemos los animales y los vegetales, y que también tienen un sistema en ese ciclo productivo, nosotros vemos el tema de su alimentación y de su lugar. Nosotros no podríamos decir, como lo decimos con las plantas o con los animales, son originarios de tal o cual lugar. Esto todavía lo pongo en un lugar de discusión porque hay mucho de aprender de ellos. Pero podemos encontrar hongos que son consumidos hace más de 5.000 años por culturas orientales y que nosotros encontramos en nuestros montes nativos. Podemos decir que un hongo es de China cuando lo encontramos en un bosque prácticamente sin intromisión humana, en un monte nativo de Córdoba, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pensemos que tienen un ciclo de vida distinto, tienen una distribución distinta, y que si nosotros queremos aprender de ellos, tenemos que empezar desde lo básico, desde entender que son seres vivos y que van a tener un ciclo reproductivo y un ciclo de vida totalmente distinto a los que tenemos los animales y los vegetales.
Muchos ya sabrán, porque creo que también en este grupo va a haber mucha gente que recién se inicia en el tema de los hongos y también va a haber personas ya formadas. Sé que hay personas que se han formado en universidades y que, bueno, también tienen un conocimiento. Y en esta cuestión del reino fungi es donde nosotros el conocimiento lo construimos entre todos. Es la construcción del conocimiento a partir de la acción. Vamos a aprender las formas más prácticas de producir el hongo Gírgola, Pleurotus ostreatus, porque es un hongo todoterreno. Logramos reproducirlo en casi todo el país. Nosotros le damos las condiciones ambientales necesarias y le damos el sustrato que necesita, podemos producir en abundancia el alimento del futuro. Un alimento que tiene más propiedades nutritivas que la carne, el pollo, las carnes blancas o cualquier vegetal, que tiene menos carbohidrato, menos lípido, que le incorporan fibra al cuerpo, que además son sabrosos, ¿no? Pensar en esto de una alimentación sana, segura, soberana y sabrosa. Tenemos que comer cosas ricas. Bueno, la gírgola es muy rica. Ahora voy a hacer una pequeña introducción para que veamos cuáles son los pasos que tenemos para producir la gírgola, pero antes le voy a hacer un pequeño paneo de mi mesa. No tengo gírgolas frescas porque las utilicé en Elisauro Arancibia, en San Telmo este fin de semana, llegamos a la 1 de la mañana hoy, así que lo que tenemos para mostrarle acá como hongo fresco es un melena de león. En nuestra mesa tenemos también para mostrarles gírgolas en polvo, que es el curso número 2. Tenemos acá para mostrarles robellones o níscalos cosechados en el Partido de la Costa y en plantaciones con pino en cualquier parte del país. Tenemos acá gírgola deshidratada y molida, que forma parte del proyecto para generar granola y barrita multiproteicas para nuestros niños y nuestros abuelos. Acá tenemos polvo de reishi, el hongo de la inmortalidad, cosechado en Córdoba. Acá tenemos al hongo calvatia. A ver ahí, está. Hongo de la felicidad, 90% de penicilina y un analgésico tan fuerte como la morfina. Tenemos algunas mezclas de hongo de pino y gírgola junto. Acá tenemos un hermoso ciclo de vida. A ver ahí. De un basidio misete. Tenemos mezclas de hongo de pino y gírgola junto. Acá tenemos, está diferido. Bueno, acá tenemos micelio o semilla de hongo con una etiqueta amarilla que nos indica el número de partida, porque si vamos a producir alimento tenemos que generar trazabilidad. Tenemos acá la materia prima con la que vamos a sembrar, que puede ser paja de trigo, cualquier gramínea. Este es un sustrato que hoy está gratis en casi todas las rutas argentinas. Están cortando las banquinas y esta materia prima la podemos cosechar gratuitamente de ese lugar. Y acá tenemos lo que nos unió con Gustavo en el camino a la transición agroecológica, el equisetum o cola de caballo, aliado de la agricultura orgánica para generar alimento sin agrotóxicos. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata esto de la producción de hongos, gírgola, y cómo lo podemos hacer nosotros en nuestra casa.
Bueno, la gírgola o Pleurotus ostreatus es un hongo que comenzó a cultivarse luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por casualidad, cuando se pensaban que las tierras con tanto bombardeo ya no iban a ser fértiles. Entonces los sobrevivientes se acercaron a los bosques, que eran las zonas donde habían tenido menos bombardeo, y comenzaron a talar los árboles eh, para poder ganar espacio para la producción. En ese espacio o en ese momento en el que se hacen las talas empiezan a haber apariciones de hongos, en este caso eran gírgolas, y como tenían hongos secos, ellos consideraban que cuando lo hidrataban y tiraban el agua sobre estos tocones, parte de esas esporas se reproducían. A partir de ahí empieza a pensarse en la producción de este hongo. El champiñón o champiñón de París ya tenía una producción anterior, lleva otro tipo de sustrato, es más industrializado. Nosotros si vamos a producir agroecológicamente tenemos que producir con lo que tenemos más cerca, el mejor sustrato va a ser el que tengamos más cerca. Y al igual que en la agricultura, es importante que trabajemos con semilla de calidad o micelio de calidad. Por eso siempre es importante poder trabajar con personas que realmente lo hacen con responsabilidad. Yo les voy a pasar el contacto de quien es un productor de micelio y hoy, como siempre, un gran amigo, Esteban Terrizano, de la Universidad de Luján, que él genera micelio. Y como trabajo en distintas partes del país, hemos probado distintos tipos de micelio. Tienen un lindo banco de semilla para producir gírgola con seguridad. Bueno, volviendo al tema de la agroecología, nosotros sabemos que el hongo gírgola se alimenta de sustratos que tengan contenido de lignina y celulosa. Podemos encontrar lignina y celulosa, como les mostré, en este casco cortado de la banquina. Podemos encontrarlo en cartón, podemos encontrarlo en acerrín de madera blanda y blanca, en la zona del delta, donde se hacen los cajones para fruta, y tenemos un buen lugar donde los aserraderos, si vamos a buscar este tipo de sustrato, incluso colaboramos con ellos. Entonces hay mucho sustrato disponible en todas partes del país. Podemos utilizar todo lo que queda de la producción de trigo, podemos utilizar también todo lo que viene de cascarilla de arroz, de maní, para que vayamos pensando desde distintas partes del país donde estamos cuál es el sustrato que tenemos más cercano. El primer punto es abastecernos de sustrato. El segundo punto, a medida que nos vamos abasteciendo del sustrato, que como le decía, pueden ser corte de gramíneas, pasto, hojas de níspero, hojas de acer, plátano, hojas de higuera, siempre puede ser también hojas de álamo, chipeado de ramas de sauce y de álamo, acerrín de madera blanda y blanca, sin tratamiento químico. Así que tenemos el cartón. El cartón es divino para producir hongos y también para poder como darle un sustrato más nutritivo, todo lo que tiene que ver con el bagazo de la cerveza, lo que queda del residuo de la producción del café, la yerba, también son todos sustratos. El sustrato tradicional en el que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente nunca es el que se obtiene de los fardos de trigo. Eso tiene una buena eficiencia biológica, está comprobado para producciones intensivas o para producciones domésticas, pero todos los otros sustratos que tienen contenido de lignina y celulosa también los podemos utilizar.
Una vez que seleccionamos el sustrato, que lo podemos ir juntando en esta época en abundancia, en bolsas de cebolla, en las que podemos poner en un lugar reparado, en el que no reciban ni rocío ni lluvia, como para que se vayan secando en forma natural, a la par que nosotros podemos ir secando ese sustrato, tenemos que ya tener asegurado el micelio, o blanco de hongo, o semilla de hongo. Este micelio de gírgola, porque bueno, hay para que a todos le quede claro, nosotros vamos a aprender a producir gírgolas. Primero, el objetivo es que se conecten con el reino fungi. Segundo, que aprendan a producir gírgolas. Y una vez que hayan aprendido a producir gírgolas, la puerta está abierta para que puedan producir cualquier tipo de hongos. No es magia, no es soplar y hacer botellas. Si quieren producir otro tipo de hongos, se van a tener que capacitar, porque dentro de lo que es la alimentación de los hongos, como les dije, hay hongos saprófitos que se alimentan de células muertas, la gírgola es saprófita. Hay hongos parásitos que se alimentan de células vivas, el reishi o Ganoderma lucidum, que también se puede producir, es un hongo parásito medicinal. Y después tenemos los hongos micorrízicos que crecen asociados a otro ser vivo, que son hongos silvestres que no podemos cultivar, que solo podemos cosechar en forma sustentable en ambientes donde salen, pero eso es otro curso. En este curso vamos a aprender a producir gírgolas. Si queremos involucrarnos con otros hongos, debemos hacer las capacitaciones correspondientes. Debemos saber de qué sustratos se alimentan, dónde podemos conseguir un sello de calidad y certificado, y cuáles van a ser las condiciones ambientales para producir los otros hongos, que están muy de moda y que son los hongos adaptógenos. Vamos a aprender sobre este hongo, y a partir de ahí sepamos que teniendo ese conocimiento y esa llavecita, tenemos también la posibilidad de producir cualquier otro hongo. Nosotros estamos yendo fuerte con la gírgola, que es todo terreno y sale en cualquier parte del país, y vamos a continuar con melena de león, que es un hongo que además de ser riquísimo, nos genera capacidad neuronal, controla nuestro intestino, para que todo lo saludable que comamos pueda ser asimilado. Así que bueno, vamos a arrancar con gírgola, como les dije, seleccionando este sustrato que tiene lignina y celulosa, haciéndonos de semilla certificada, y ahora les voy a contar el paso a paso. Nosotros vamos a seleccionar el sustrato, que como lo vimos antes, que yo les dije, esto lo coseché hoy del costado de la ruta. El ideal es el de trigo. En esta zona y en esta época no lo podemos conseguir, porque creo que la producción, la recolección y la cosecha es ahora en diciembre. Así que los que quieran hacerlo con paja de trigo y comprar sus farditos para tener y producir, pueden hacerlo entre diciembre y enero, que es la época en la que van a conseguir ese sustrato. O si quieren producir hoy, esto está en la banquina de la ruta. Podemos hacerlo según donde estemos, con cualquier cosa que tenga lignina y celulosa, cortadera, totora, ramas de madera blanda y blanca, hojas, hojas que tengan así cierta carnosidad, por ejemplo la de higuera, la de níspero, la de magnolia, la de acer plátano. Cualquiera de esas podemos mezclar con cartón o con este sustrato, picarlo, colocarlo en una bolsa de cebolla y empezar el tema de la producción. Las hojas de roble o la pinocha tienen ciertos taninos y resinas.
Si bien a lo largo este micelio lo coloniza y lo degrada, no estaría dentro de los estándares de los más beneficiosos para producir. Podemos encontrar de mejor calidad. O también podemos encontrar quizás en las redes sustratos que ya vienen preparados para el cultivo del vidrio. Así que bueno, trabajo uno de investigación, porque también es un trabajo de investigación, hacer un mapeo de cuál sería el sustrato más adecuado que tengo más cerca, ¿ah? O el que tiene menor costo para que yo pueda producir allí las gírgolas. El contacto de Esteban Terrizano para que le compren el micelio se los voy a dejar también, o si no pueden buscar en las redes con quien quieran ustedes trabajar. Yo simplemente les puedo hablar de mi experiencia y 20 años trabajando con responsabilidad con un micelio de calidad. Una vez que nosotros recolectamos el sustrato, lo que vamos a hacer es picarlo, ni demasiado chico ni demasiado grande. Lo cortamos muy chico, en partes muy pequeñas, el sustrato se apelmaza cuando lo hidratamos. Nosotros necesitamos que tengan cierto espacio para que este micelio pueda colonizarlo. Así que bueno, picamos el sustrato, machete, chifladora, tijera, de acuerdo al volumen, lo que ustedes quieran utilizar. Pero darle una granulometría más o menos entre 3 y 5 centímetros como máximo a lo que piquemos. Lo ponemos en bolsas de cebolla. ¿Mm? Podemos hacer, si queremos jugar o hacer pruebas, en alguno poner solo gramíneas, en el otro poner gramíneas y cartón, en el otro gramíneas, cartón y hojas, hojas y cartón, el residuo seco de la producción de cerveza y cartón, café de las cafeterías, si están en la ciudad quizás puedan hacer una buena cosecha de café, la hierba que previamente secamos, todo eso podemos usar en estos sustratos alternativos que podemos preparar. Si conseguimos paja de trigo y tenemos fardo de trigo, vamos con el trigo que sabemos que tiene una buena eficiencia biológica. Comprobado, el sustrato que mejor eficiencia biológica tiene es el de la caña de azúcar. ¿Eh? Pero nosotros acá en Capital estamos muy lejos de Tucumán, por ejemplo, pero los compañeros de Tucumán podrían utilizar ese sustrato. Los que están cerca de zonas de producción, por ejemplo, todo lo que es la cáscara de girasol, todo lo que es esa, como digamos, basura o residuo de la producción agroecológica intensiva. Y acá viene el secreto para que entiendan lo maravilloso que son los hongos. Nosotros vamos a hacerle a todo este sustrato un proceso de esterilización e hidratación para poder hacer la siembra. Y cuando nosotros hacemos ese proceso, vamos a eliminar parte de las toxinas, virus, bacterias que pueda tener este sustrato. Tenemos que lograr un sustrato que sea que quede bien muerto después de que lo esterilizamos. A diferencia de las plantas que necesitan un suelo vivo, rico, activo, nuestro sustrato para producir hongos comestibles debe estar muerto, bien muerto. Esto es la vida a partir de la muerte. Así es simple, y así lo tenemos que entender para muchas cuestiones de nuestra vida también. Una vez que este sustrato es esterilizado, le vamos a hacer una doble esterilización. Una vez que lo picamos y lo pusimos en la bolsa de cebolla, vamos a introducirlo en un tanque en el que le vamos a colocar agua. Y cada 100 litros de agua le vamos a incorporar 2 kilos de cal de construcción, cal común.
no la calvina. Esta cal, si bien va a eliminar en una primera línea todos los microorganismos que puedan estar, además van a colaborar con nosotros en la corrección del pH del sustrato, porque este hongo Gírgola se reemplaza muy bien o se maneja muy bien en un pH alcalino, entre 11, 11,5. Así que la cal, además de eliminar cualquier tipo de microorganismo, va a corregir el pH. Esta inmersión adentro de este caldo de cal va a ser como mínimo entre 12 y 24 horas antes de la siembra. Por otro lado, ahí empieza María a... Inés, María Inés, una consulta. Sí, ¿Me escuchás, María Inés? sí, sí. Tengo una serie de preguntas sobre sustrato. ¿Querés ahora o al final? Porque ahora veo que estás pasando ya la siembra Yo lo que les pediría es que sigan paso a paso este y después al proceso. final hacemos las preguntas. ¿eh? Por ejemplo, para que Bien, estén atentos, les dije 2 kilos de cal cada bien, listo. litros de agua. Preguntan si hay material de lectura. Tengo unos cuantos videos que me falta ahora sistematizar de la siembra que hice ayer, pero como el curso tiene 4 encuentros, me comprometo a subirlo la próxima semana. Presten atención a este paso a paso. Sería paso 1, selección de sustrato, picado. Paso 2, adquisición de micelio. Paso 3, hidratado en cal. El sustrato dijimos que puede ser rico en lignina y celulosa, no maderas duras, no maderas tratadas, no maderas con resina. Después, gramíneas, hojas, todo lo que son estas gramíneas hermosas que se están usando en los jardines nativos, penicetum, todas esas cosas sirven para sustrato. Después, como te dije, hagamos el paso a paso y al final contestamos, al final o a las 3, cuando terminamos por ahí la primera parte que siembra. ¿Te parece? Así no interrumpimos. Y seguimos el hilo. Bueno, dijimos 2 kilos de cal cada 100 litros de agua. Si lo vamos a hacer en forma doméstica, a lo mejor usamos un tacho de 20 litros o un balde de 10 litros. Entonces, usemos esa proporción de cal. Para 100 litros, 2 kilos. Y de ahí vamos viendo lo que tenemos. Tengo este puñadito, yo en un balde de 10 litros esta noche ya lo preparo para hacerme mi producción escalonada y semanal, que también nos da esa posibilidad. Esterilizamos con cal, en esa proporción, entre 12 y 24 horas. Matamos los microorganismos y le hacemos esta corrección del pH. Para el otro día, en una olla, tipo caldero de bruja cachabacha, vamos a utilizar, esto es la fórmula secreta, el secreto, pero bueno, el que lo tiene lo usa y el que no lo consigue o lo pide y vemos cómo mandárselo nosotros que vivimos en un ecosistema natural y podemos compartirlo. Esto es un Equisetum giganteum, una planta nativa originaria de todos lados, que viene desde la época cuaternaria, que es un fósil viviente, y que se reproduce como los hongos a partir de esporas. Creo que es una planta vascular, si hay algún biólogo que me corrija, que es lo que pude estudiar, de esta planta que tiene alto contenido de sílice, que ya era usado por la biodinámica allá por los años 30 por Rudolf Steiner en Alemania, y que nosotros empezamos a hacer un montón de trabajo con esta planta como transición
dentro de la agricultura agroecológica, este camino a la transición agroecológica. Nosotros vamos a hacer una decocción con esta planta. Si no la tenemos, vamos a hervir agua. Pero si la tenemos, vamos a hacer una decocción en la que vamos a usar un puñado de esta planta seca o fresca, que tienen un puñado por litro de agua. Lo vamos a poner a hervir hasta que dirija al 50%. De esta planta nosotros extraemos alcaloides y flavonoides. Alguien que me quiera corregir, me corrige, lo estudié así. Entonces tenemos que hacer una decocción hasta que baje al 50%, porque lo que nosotros extraemos de esta planta son sales. Y según mi experiencia, tendría que comprobarlo científicamente, esta decocción, además de incorporarle sílice al sustrato, va a trabajar en su conductividad eléctrica y va a hacer que el micelio colonice más rápido y con mayor eficacia el sustrato. Nosotros vamos a hacer esta decocción, la vamos a llevar a hervor, y esa bolsa que pasó por cal la vamos a introducir dentro de esta decocción de cola de caballo durante 15 minutos, no más. Cuando nosotros la colocamos, seguramente, como este viene un sustrato frío, va a bajar el hervor, esperamos que rompa nuevamente el hervor, y a los 15 minutos extraemos esa bolsa y la dejamos a escurrir mientras seguimos introduciendo las otras bolsas. Cuando por el año 2007 comienzo a producir gírgolas, hacía una inmersión que duraba entre 6 u 8 horas, y después resultó que cuando veíamos, todos los nutrientes habían quedado en el agua. En esta doble esterilización en la que con la cal matamos todos los microorganismos, y con estos 15 minutos, en esta decocción de cola de caballo, le incorporamos sílice, trabajamos dentro de su conductividad eléctrica, y además eliminamos el poder germinativo de algunas semillas si pudo haber quedado, nosotros ahí estaríamos teniendo un sustrato en condiciones de poder incorporarle el micelio. Lo que yo voy a hablar con todos los compañeros, y para que les quede una tranquilidad, y esto he hablado con estudiosos del INTEC, puedo nombrarlo, el doctor Alberto en su momento, en mi duda de esto que sucedía, porque digo, yo estoy usando un trigo que viene del glifosato, que viene de la producción heavy, con un montón de agroquímicos. ¿Qué pasa con los honguitos que salen de ahí? Entonces, bueno, porque es una pregunta que nos pueden hacer. Yo principalmente les digo que como productores tenemos que cuidarnos. Entonces vamos a utilizar elementos de protección como guantes, barbijo para manipular este sustrato, y que una vez que le hayamos hecho todo el tratamiento de esterilización, primero en cal y luego con la cola de caballo, le vamos a incorporar el micelio. Y el micelio va a colonizar totalmente el sustrato y va a degradar cualquier tipo de toxinas o elementos contaminantes. Una vez que el hongo haya hecho todo este trabajo, recién fructifica. No fructifica. Y a diferencia de los vegetales, se pueden absorber los organoclorados o otras cuestiones de la tierra y que lo transmiten a la planta, y que después cuando nosotros lo comemos queda depositado en nuestro cuerpo. Con los hongos, cuando tenemos la fructificación, estamos teniendo un fruto totalmente inocuo, no va a tener ninguna toxina, sino el micelio no reproduce. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nos da la seguridad de estar consumiendo un alimento sano. Quizás el año que viene hacen algún estudio y descubrimiento y todo lo que estoy diciendo hoy no tiene sentido.
porque el conocimiento va mutando y va creciendo. Pero mientras tanto, todo esto nos está dando mucha esperanza a la hora de producir alimento, porque hay demasiado residuo que este hongo puede degradar. Este hongo está degradando plástico, este hongo está degradando colillas de cigarrillo, no fructifica, pero la degrada y lo vuelve una materia sana al planeta. Entonces imagínense qué importante que es esto de la producción de estos hongos. Volviendo, seleccionamos el sustrato, conseguimos el micelio, lo esterilizamos con cal, lo esterilizamos en esta decocción de cola de caballo 15 minutos, lo quitamos del fuego, lo ponemos a escurrir. Por otro lado vamos preparando una mesa con nylon, con un mantel al que le hayamos podido poner alcohol 70-30, y es donde nosotros vamos a tirar sobre esa mesa ese sustrato que salió de la olla con cola de caballo. Lo vamos a dejar en la mesa, lo vamos a dejar enfriar, lo vamos a ir manipulando con nuestra mano para que vaya oreando, vamos a ir de tanto en tanto apretando ese sustrato, porque tenemos que lograr que llegue a un 80% de humedad, y esto lo podemos lograr si nosotros apretamos, si no escurre líquido y si las manos nos quedan húmedas. Ese es nuestro medidor de humedad casero, no tenemos que tener ningún aparato. Estamos trabajando en casa y estamos trabajando agroecológicamente con lo que tenemos. Una vez que comprobamos que ese sustrato tiene un 80% de humedad y que nosotros le podemos meter la mano y vemos que está tibio, cuando ese sustrato está tibio, nosotros podemos incorporar el micelio. ¿Cuánto micelio? 20 gramos por kilo húmedo de sustrato. Entonces, armamos una bolsa de 5 kilos y le ponemos 100 gramos de micelio. La bolsa debe ser nueva, transparente, es posible de arranque y no hace falta que sea de un plástico muy duro. Colocamos en esas bolsas un mínimo de 5 kilos de sustrato, podemos colocar de 5 o de 10 las bolsas. Yo les sugiero que trabajen con bolsas de 5 kilos para manipular, para mover, para que también trabajemos las chicas, o si trabajan los chicos que no hagan tanto esfuerzo. Entonces una bolsa de 5 kilos tiene un tamaño ideal para trabajar. Nosotros con una bolsa de 10 kilos vamos a tener un rinde de 3,5 kilos o 4 kilos de hongo por bolsa. Entonces, en una bolsa de 5 kilos podemos tener entre 2,5 kilos y 3 kilos de gírgola, de producción final. Una vez que nosotros incorporamos este sustrato tibio a la bolsa, lo pesamos, 5 kilos, le incorporamos los 100 gramos de micelio, lo mezclamos, hacemos un nudito y rotulamos. No hay nada más importante que el rol del productor investigador, y un productor se vuelve investigador cuando anota, cuando toma registro, cuando escribe. La ciencia no avanza sin la info del productor, así que esto es súper importante. Así hagan una bolsa. ¿Qué van a hacer con esa bolsa? Al igual que con la producción de plantas, rotular. Con un fibrón indeleble o con algo que no se borre, vamos a poner la fecha de hoy. ¿Qué día es hoy? 27 de octubre. ¿Qué más ponemos en la bolsa? El número de lote del micelio para poder hacer una trazabilidad correcta de lo que estamos produciendo. En este caso yo les diría 32.171. Y el kilaje que tiene la bolsa, 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos. Podemos además numerarla para que cuando llevemos ese dato a un Excel o a un cuaderno, cuando llegue el momento de la producción podamos evaluar cuánto nos rindió cada bolsa y saber si hicimos las cosas bien.
y saber si ese sustrato tiene eficiencia biológica o si trabajamos al pedo, y tenemos que incorporarle algún nutriente más para tener más producción. El conocimiento se hace entre todos, así que todos estos datos son importantes. Una vez que nosotros rotulamos con un cuchillo esterilizado con alcohol, vamos a hacerle como o un punzón o un clavo, vamos a hacerle 3 o 4 agujeros a esta bolsa que inoculamos. ¿Por qué? Porque en el proceso de colonización se van generando gases internos. Por eso es importante que el sustrato no esté ni muy compacto ni muy suelto. El micelio tiene que tener capacidad de pegarse a lo que tenga más cercano para empezar a caminar con esa maravillosa red de hifas y de micelio que tienen. Para que esto suceda, nosotros a esa bolsa que sembramos tenemos que llevarla a incubación. Tenemos que simular lo que sucede en la naturaleza. El micelio está bajo la tierra, en oscuridad total, con temperatura constante, en un sustrato húmedo. Entonces nosotros esa bolsa como está, la vamos a llevar a un lugar oscuro, con temperatura constante, durante 20 o 21 días. En ese proceso de oscuridad total y temperatura constante, dice, ¿cómo hago? A mí me gusta mucho trabajar con cajas de cartón. Entonces los meto ahí adentro, cierro la caja de cartón y los busco en un lugar donde no moleste en casa, cerca de la cocina, en un lavadero, en un living donde tengamos temperatura constante. En ese proceso de incubación, el sustrato no necesita ser regado. El sustrato no necesita luz. Necesita estar en oscuridad total con temperatura constante. Puede habernos sucedido que en el proceso de la siembra fallamos con la humedad. Entonces, a los 2 días que lo ponemos en oscuridad constante, vamos a ver cómo está la bolsa y vemos si tiene exceso de agua. Si tiene exceso de agua, lo perforamos al costado, lo dejamos escurrir y vuelta lo llevamos a oscuridad. Si tiene agua además, pueden generarse otros microorganismos que contaminen a pesar de que hayamos hecho el proceso de esterilización correctamente. Entonces, estar atentos porque si nos pasamos de agua se nos puede contaminar. Por eso a los 2 días que sembramos vamos a revisar nuestras bolsas. Seguramente, si lo hicimos bien y el sustrato todavía estaba tibio, este micelio que le colocamos va a estar como estallado, ¡pup!, como un pororó. Ya va a haber tirado un montón de linitas finitas que son las hifas, que cuando empiecen a carecer se van a convertir en micelio y van a colonizar todo el sustrato hasta volverlo blanco. En ese proceso de incubación lo dejo ahí guardadito después de que revisé que no tenga exceso de agua. Y después de 21 días, podemos llevarlo hasta 30 días, vamos a sacarlo de la oscuridad total. Perdón. Vamos a sacarlo de esa oscuridad total y lo vamos a llevar a un lugar de producción. Para que eso suceda, vamos a hacerle un shock lumínico. Eso que estaba en oscuridad total va a empezar a tener luz. Y en lugar de estar en un ambiente que no tiene que tener humedad, lo vamos a tener que llevar a un ambiente con un 85-90% de humedad. Puede ser un invernáculo que tengamos planta y podamos hacerle una aislación para darle más humedad a ese espacio. Puede ser en un galpón viejo que tenga claridad suficiente como para que podamos leer. Puede ser en una galería a la que le hacemos un cierre con un nylon o con lo que tengamos. Es importante que sepamos que en este proceso, en este periodo de fructificación, estas bolsas tienen que tener 90% de humedad del ambiente. Podemos ponerle un piso de nylon, llenarlo de agua y que cuando les dé el sol eso evapore. Nunca luz solar directa, pero sí temperatura exterior. Podemos armar como un refugio debajo de un árbol, siempre aislado,
Eso les recomiendo con nylon y con alguna media sombra o mosquitero, porque cuando los insectos del alrededor empiecen a oler el maravilloso aroma que despiden las círulas, van a venir todas a querer comerse nuestros hongos. Entonces también tenemos que tener un conocimiento del manejo de plagas y enfermedades. Este manejo también tiene que ser agroecológico. Entonces, es mucho lo que tenemos para hacer. Así que en estos 3 cursos siguen, voy a tratar de pasarle la mayor cantidad de info. Este curso está orientado para quien quiera producir hongos o para quien quiera darle un agregado de valor y de esta forma fortalecer el sector consumiendo de esos hongos que ya están produciendo algunos productores. Y a partir de ahí empezar a generar el espacio y las cuestiones para producir nuestros propios hongos. Esto significa también un proceso de autocultivo de conocimiento, de informarnos, de saber, de dudar de todo lo que nos dicen, porque ahora el tema de los hongos está de moda y hay mucha gente que quiere hacerse millonario con esto, a costa de la desesperación que está viviendo mucha gente, con respecto a enfermedades también. Por eso hay que ser muy respetuosos con el reino fungi. Y si nosotros somos respetuosos con el reino fungi es muy generoso con nosotros. Yo solo pedí salvarme, pasaron 24 años y hoy esto es mi método de vida, mi forma de vida y con la que también gano dinero para poder hacer lo que me gusta y vivir bien. ¿Eh? Así que bueno, hasta acá llegamos a la parte de la producción en la que vamos a hablar ahora media hora más. Vamos a ver también plagas y enfermedades. Me gustaría saber cuáles son las dudas que tienen Sí, para que acá sea una... te, plan- te planteo algunas dudas que han surgido. Vos en un momento dado, hay un tema con los agroquímicos de varias preguntas. En un día hablaste de un sustrato que se podía conseguir en las rutas, si eso estaba contaminado. En otros preguntan si los sustratos tienen agroquímicos, puede pasar al hongo. ¿Cuáles son las contraindicaciones con los temas agroquímicos en el sustrato? Bueno, lo voy a ampliar, pero si estuvieron atentos, más o menos ya lo dije. Por ahí es muy delicado. Voy al primer punto que le dije que el universo nos está regalando kilos de sustrato. Yo vengo por la ruta y digo, esto es hongos, hongos, hongos y hongos. Porque justo en este periodo no, nos es muy difícil conseguir paja de trigo. Una cosa son los hongos que crecen al costado de la ruta, y si esta fructificación que está a la intemperie puede absorber todos los metales pesados y todos los hidrocarburos que tiran la ruta. Así que no les recomiendo que colecten hongos silvestres para comer de la ruta. Pero los del sustrato sí, porque nosotros vamos a hacer un manejo de esterilización doble. En primer lugar, vamos a esterilizar eh, en forma química, porque le estamos poniendo cal, y después vamos a hacerle una esterilización en forma física, en la que le vamos a incorporar calor y este suplemento que es la cola de caballo. Según información científica, el hongo degrada absolutamente todo antes de fructificar. Y el cuidado que les diría yo que tienen que tener es ropa adecuada, guantes para no tener contacto directo con este material. Pero bueno, una vez que nosotros lo embolsamos, lo ponemos en la bolsa de cebolla, lo pasamos por cal y lo pasamos por cola de caballo, ya estamos eliminando todo tipo de contaminantes primarios. Después el hongo se va a encargar de degradar el resto. La cal que vamos a usar es cal de construcción, no cal viva. Y cuando me preguntan si se puede producir durante todo el año, ahí también estamos en esta cuestión de la agroecología. No es lo mismo el clima en la costa atlántica que en Catamarca, o en Cava, o en La Plata, o en Córdoba. Entonces, antes de iniciar un cultivo,
nosotros tenemos que hacer una correcta lectura del ambiente en el que lo vamos a producir. Por ejemplo, hoy me decían, en el Chaco, y en el Chaco yo produciría gírgolas desde abril hasta octubre. Vamos a producir agroecológicamente, tenemos que tratar de jugar con el clima. Nosotros en la costa atlántica podemos producir prácticamente todo el año. He tenido unas cosechas de unas gírgolas gigantes con 6 grados, con 5 grados. Por eso es importante también tener un proveedor de micelio que nos pueda orientar cuáles son las mejores cepas para verano, para temperatura, o cuáles son las mejores cepas para frío. Por ejemplo, la gírgola rosada es ideal producirla en la provincia de Buenos Aires a partir de este momento, porque necesita climas más cálidos. Pero en el soberbio Misiones podemos producir gírgola rosada todo el año. Así que, bueno, de la caña de azúcar como sustrato, nosotros lo que podemos usar es todo lo que queda de bagazo. Pensemos que en esto nosotros estamos usando todo el residuo de los cultivos. La cascarilla de arroz, la cáscara de girasol, el marlo de maíz, todo lo que queda de la producción de trigo. Hasta ahora aparentemente lo que no le gusta es la alfalfa. Pero el año pasado, en Córdoba, en Calmayo, nosotros hicimos una siembra con muchísimo éxito, con un fardo que nos vendieron, que nos dijeron que era alfa. No era alfalfa, era una mezcla de gramíneas. Y con eso anduvo bastante bien. Por eso si nosotros pensamos en producir agroecológicamente, pensemos que el sustrato más adecuado es el que tenemos más cerca. Que podemos ponerle algunos aditivos para ponerlo más punchy, sí. Vemos que es un aditivo muy flaco, como la totora, como la cortadera, o como solo la gramínea. Por ejemplo, cada 10 kilos de sustrato le podemos poner un suplemento de 1 kilo de afrechillo o harina de salvado. De esa forma, engordamos un poco, diríamos nosotros, el sustrato para que este hongo que se alimenta por absorción tenga un poco más de nutrientes. Se alimenta por absorción porque, a diferencia de las plantas, no tiene que generar su alimento por medio del sol y la fotosíntesis. Y además de absorber ese nutriente que le vamos a poner en el sustrato, este hongo va a absorber humedad, en la humedad va a absorber agua y también tiene que absorber oxígeno de calidad. Entonces, el lugar donde nosotros vamos a producir el hongo debe ser un lugar ventilado, que replique mayormente lo que sucede en la naturaleza. Es tratar de imitar lo que sucede en la naturaleza para darle las mejores condiciones para su desarrollo y fructificación. Con respecto a la temperatura de incubación, cuando tiene que estar en ese lugar oscuro y seco, a partir de los 18 grados y hasta los 35, cuanto más constante es la humedad, mayor velocidad en el proceso de colonización del micelio. Y una vez que eso sucede, cuando nosotros lo llevamos a producción, la gírgola se mantiene activa en 5 grados, entre 5 y 35 grados. Con 5 grados su crecimiento va a ser más lento, y con 35 grados, a los 35 grados se detiene. A 0 grado se mantiene vivo pero latente. No hay que llevarlo a congelación porque estallan sus células. Y a más de 35 grados aparentemente el micelio muere. Digo aparentemente porque hemos tenido fructificación de tronco que se olvidaron arriba de una terraza en San Bernardo, 40 grados de calor. Cuando llovió salió un hongazo. Entonces, bueno, corrámonos un poco de la literatura y juguemos, hagamos pruebas, hagamos controles, tomemos fotos, tengamos registro. ¿Sí?
Esta es la revolución alimentaria y todos tenemos que formar parte de este alimento del futuro. Así que cualquier dato siempre va a mejorar la experiencia anterior. Así que el tema del espacio de producción, lo importante es que tenga humedad, agua de calidad y aire de calidad. Estamos cerca de la ciudad, cerca de una autopista, tendremos que poner algún filtro de aire. Lamentablemente es así. Y si tenemos agua que dudamos su calidad, también tenemos que tener cuidado, porque si bien el sustrato nos va a dar un hongo totalmente inocuo, nosotros lo regamos con agua que tenga arsénico o con agua contaminada, la fructificación sí va a absorber las toxinas. Por eso es importante que el agua sea de calidad y que el aire sea de calidad. Dentro de las diferentes pruebas y estudios en distintas partes del país, encontré como el lugar más propicio para producir hongos después de la costa atlántica, el delta. Así que trabajé con un grupo de productores casi 10 años. Hay productores produciendo adaptógenos, medicina, de ese grupo que se formó. El mayor problema que teníamos en el delta era el agua. El tema de los insectos lo controlamos porque pusimos malla antiácido en todos los lugares, teníamos buena ventilación, buena aireación, podíamos fijar muchas partes de abajo de las casas, veíamos hasta donde venía la crecida, y las bolsas quedaban colgadas más arriba. Fue mucho bueno, pero tuvimos grandes problemas con el agua. Las fructificaciones empezaban a deformarse y bueno, no llegamos a hacer un estudio, pero creo que la alta contaminación de los ríos por el tránsito, por los hidrocarburos, de las lanchas que van y vienen sin parar, creo que eso lo hace bastante serio al cultivo en el delta. Podemos sí cosechar agua de lluvia donde estemos, podemos si estamos en cava y tenemos agua corriente, juntar y hacer precipitar el agua, dinamizarla, como lo hacemos para nuestros cultivos, como para tomarla, pero creo que la mayoría sabe de qué hablamos cuando hablamos de agua de calidad y de aire de calidad, porque pudimos haber hecho todo el proceso correctamente y en el último tramo, disculpen la expresión, la cagamos. Entonces hay que estar atento a todo el proceso. Cuando nosotros lo colgamos en el lugar de reproducción, el próximo vivo ya lo vamos a hacer de mi lugar de reproducción en casa, donde tenemos la hoguera, y puedo mostrarles cómo está orientado y cómo está armado. Además de tener ese espacio en el que vamos a producir, tenemos que ver a qué vamos a destinar la producción o con qué intención estamos produciendo. Si vamos a producir para autoconsumo, si queremos organizar una producción escalonada, si queremos hacer de esto una actividad económica, analizar en qué parte del proceso productivo nos podemos subir, porque podemos decir, miren, a mí se me complica mucho esto de hacer el sustrato, hay cooperativas que muy responsablemente nos venden las bolsas incubadas, inoculadas, es una gente con la que trabajo hace mucho tiempo, Carlos Ken, se llama Mirando al Sur, el emprendimiento, no es chivo, es simplemente nombrar a alguien si trabaja bien y con responsabilidad telefónicamente. Entonces nosotros decimos, bueno, yo no tengo ni lugar ni espacio ni cintura para ir a cosechar esto al costado de la ruta. Voy a contactarme con la gente de esta cooperativa y voy a comprar algunas bolsas y empezar mi propio proceso. Ese es subirse un escaloncito más arriba. Y nosotros decimos, no, a mí lo que me interesa es la gastronomía, yo quiero hacer viandas saludables, o quiero realizar conservas para venderla. De esa forma nosotros también estamos colaborando a que el sector crezca y nos estamos subiendo un escaloncito más arriba en la cadena de producción. Y a partir de ahí, nosotros podemos ver qué queremos hacer con este plan una vez que lo
En primer lugar, una vez que los cosechamos, nosotros tenemos que saber que durante 3 horas, una vez cosechados y quitados del cuerpo fructífero, que es toda esa bolsa en la que vamos a ponerle el micelio, el hongo sigue respirando y transpirando. Entonces, una vez cosechado, lo tenemos que poner en una mesa oreada, sin la directa, para que termine sus procesos químicos de respirar y transpirar esas 3 horas. Generalmente en un lugar que esté reparado del acceso de insectos, en un lugar oreado. Si lo vamos a poner en una mesa, en una galería, podemos tirarle un mantel arriba, una friselina, y pasadas esas 3 horas nosotros podemos determinar qué es lo que vamos a hacer con esa producción. Lo primero que podemos hacer es separar lo que vamos a guardar en la heladera porque nos vamos a comer durante la semana. Y si no lo cosechamos y lo conseguimos en el súper y vino con la bandejita y el nylon, vamos a hacer lo siguiente. Estamos en contacto con el hongo, le sacamos ese nylon en el caso de que lo compramos en el súper, en el caso de que lo cosechemos y que esté en nuestra mesa, hacemos lo mismo. Agarramos, lo ponemos en una bolsa de friselina. ¿Saben cuáles son las bolsas de friselina? Estas bolsas que estamos usando para, no ir para hacer nuestras compras. Metemos los hongos en una bolsa de friselina y los vamos a guardar en la heladera, en la parte donde guardamos la verdura. ¿Qué es lo que hace esta bolsa de friselina? La heladera tiene frío húmedo. Si la guardamos sin ninguna protección, nuestros hongos van a seguir absorbiendo humedad de la heladera y en 2 días vamos a tener una goma pegajosa, horrible, gomosa, que no la va a querer nadie, no la vamos a querer comer. Entonces, si además de producir productores tenemos que producir consumidores, tenemos que hacer un correcto manejo post cosecha. Y si nosotros vamos al súper, vamos a la feria, encontramos las gírgolas en bandeja y con ese polen, nylon, le sacamos todo eso, lo dejamos orear un rato, no 3 horas, lo metemos en la bolsa de friselina y lo guardamos en la heladera. Lo cosechamos nosotros y hace 3 horas está en la mesa, lo metemos en la bolsa y lo metemos en la heladera. La friselina va a hacer la humedad se deposita en la bolsa de afuera y que no entre. Entonces las cualidades organolépticas del hongo que tienen que ver con su sabor, textura, color y olor, y esta posibilidad de poder conservarlo una semana en la heladera, lo vamos a hacer si hacemos ese paso a paso. De eso que cosechamos, tenemos intención de hacer una conserva segura. A ver si encuentro una acá. En este caso es un escabeche de gírgolas. Este escabeche de gírgolas tiene ahí está oficialmente el octógono. Tiene un QR, acá, a ver, me cuesta, tiene un QR. Este QR es de CUPA habilitada, que es una pequeña unidad de producción de alimentos que en toda la provincia de Buenos Aires lo pueden generar para hacer una conserva segura. Yo tengo esta habilitación, mi gírgola de Puerto Fungi puede ir a cualquier góndola de cualquier supermercado de toda la provincia de Buenos Aires. Es una apertura económica, tienen que saber que esta política existe aún. Yo en mi caso la hice comunitaria para que los estudiantes que estén haciendo el curso puedan venir a hacer sus conservas a casa. Vamos a hacer este escabeche, que es la clase que viene, conservas seguras, dulces y saladas, vamos a hacer también mermelada de hongos. Para que eso suceda, que suceda con máxima calidad, como se merece este producto, no tenemos que esperar a que el hongo se empiece a echar a perder en la heladera porque no lo vendimos, porque no lo comimos, porque no supimos qué hacer. Después de que pasaron 3 horas, fresquito y lindo como está, vamos a generar el escabeche, con el hongo de primera calidad, con el hongo infectado. Tiene que ser impecable nuestro trabajo con el hongo, si no, no lo hagamos. Lo mismo si vamos a hacer mermelada,
o si vamos a hacer un encurtido con vinagre, que esto lo vamos a hacer la clase próxima. ¿Qué otra forma tenemos para conservar dentro de esas 3 horas después de que lo pusimos a orear? Lo vamos a desgajar, lo vamos a filetear y podemos deshidratar. Nosotros deshidratamos correctamente el hongo, la gírgola, que acá tenemos divino, que también es la clase número 3, ahora solo vamos a nombrarlo a grandes rasgos. Un hongo bien deshidratado puede ser conservado en un frasco de vidrio para comercialización 2 años. Para sapiencia nuestra, hasta 5. Hicimos bien el proceso de deshidratar. Además de deshidratarlo, lo que podemos hacer con este hongo es polvo, harina. Esto lo podemos usar como un complemento dietario, como un condimento. Con eso podemos generar un subproducto que es una sal saborizada, sal marina, sal del Himalaya, sal nuestra, la sal que queramos. Con esa misma harina de hongos que hicimos, podemos preparar pastas, podemos incorporarlo a preparaciones de pizzas, panes, y particularmente uno de mis proyectos y anhelos es poder producir una barrita multiproteica de hongos para que sea repartida como suplemento dietario en las escuelas. Nosotros tendríamos que lograr que además que nuestros niños y nuestros abuelos se alimenten con esta nutrición, puedan acceder a un alimento que también sirva para mejorar nuestra capacidad cognitiva. Es mi deseo que volvamos a ser la usina de pensadores del mundo, de inventores, de profesionales. Y eso se logra con una buena alimentación y recuperando nuestra capacidad cognitiva. Así que hoy, en el curso que tuve a la mañana, con los hongos secos, lo que nosotros hicimos con hongos secos en esta granulometría, lo que nosotros hicimos fue granola de hongos. Hicimos una granola con los cereales a nuestro gusto, le incorporamos miel y le incorporamos hongos secos. Para 1,5 kilos de granola le incorporamos 150 de hongos secos. Los detalles en la clase 3 no se la pueden perder. Y como último proceso de valor agregado, como armamos esta capacitación y que también vamos a trabajar, y por eso es importante que sepan de qué trata ese curso, hablamos de todo lo que tiene que ver con los congelados. Yo sé que el tema de la producción es uno de los temas más importantes y más necesarios, además de el agregado de valor que podemos hacer y las distintas cadenas de valor que podemos encontrar en los hombres. Así que en la forma que organicé el curso, primero, poder subirles material al canal de YouTube, puede ser, Gustavo, videos sobre procesos de producción. Me gustaría que la primera media hora de cada uno de los cursos esté destinada pura y exclusivamente a la producción de gírgolas, porque van a aparecer 1000 dudas, porque pueden aparecer muchísimas sugerencias, y es altamente productivo que este curso sirva para poder aclarar todas las dudas en cuanto esté en mi conocimiento, y si no lo tengo al conocimiento lo averiguo. Pero bueno, quiero que sepan que de eso viene el curso. Seguramente va a haber muchas preguntas también sobre hongos medicinales y adaptógenos. Yo les digo, primero entremos por la pancita, aprendemos a alimentarnos bien, y a partir de ahí, así como estamos aprendiendo a producir gírgolas, mi intención es que aprendamos a producir melena de león y de melena de leones,
Este es un hongo que trabaja regenerando la mielina de nuestro cerebro, que trabaja regenerando úlceras y cualquier cuestión que tengamos nosotros en nuestro intestino, que sirve para la ansiedad y para controlar algunas fobias que nos quedaron de la pandemia, que nos hace mejores personas, que nos hace más serenos. Y que, bueno, aprender a producirlo también es un gran desafío, porque hoy no hay productores de misterio y el teleclínico está como expandiendo. El otro día pregunté por melena de león en polvo para mi nieto que tiene algunos pequeños trastornos de este autismo que están ahora tan vigentes que pudimos verlos para poder colaborar con ellos. Y me pidieron 300.000 pesos por un kilo de aceite. No sé si lo vale o no, pero me parece que es inaccesible. Entonces nosotros podemos producir este hongo, que además es riquísimo, porque es como comerse una molleja. Es increíble como es el interior. Es macizo, es divino, es difícil. Es fácil de reproducir. Nosotros podemos acceder a micelio, nosotros aprendemos de él, pegadito a la gírgola, serían los hongos que la agricultura familiar debería estar produciendo para generar el camino. Esto lo digo a modo de desafío, porque hay mucha gente interesada en producir hongos. Yo particularmente desde mi lugar y gracias a esta articulación que estoy teniendo con Gustavo y con toda esta gente que está pudiendo Ah, acceder, Inés, acércate un poquito más al micrófono. acá. Les digo Ahí que está. con esta posibilidad que tenemos con Gustavo de acceder a tanta gente y de que puedan acceder a esta información y a este conocimiento, eh, creo que tiene que ser prioritario empezar a producir y empezar a acompañar realmente a todos estos procesos productivos. Particularmente les digo que cualquier duda estoy a disposición, con lo que pueda colaborar, voy a colaborar, lo hago, me llena de satisfacción hacer esto, y que nadie se sienta solo y que no tenga miedo, porque nuestro objetivo es poder acompañarlos en todo este proceso y que los productores puedan hacerlo con éxito, que no le tengan miedo al fracaso, porque podemos intentarlo muchas veces, pero lo importante es continuar. ¿eh? La soberanía alimentaria es esto, y estos hongos están a nuestra disposición. Solo tenemos que estar atentos a toda la información que quieren traer. Con respecto a la cola de caballo, que vi que hubo algunas dudas, ahí me preguntan si es la que se compra. Sí, sale muy cara. Entonces, si alguno tiene intención de producir, podemos unificar algunos nodos en los que podamos enviar este insumo para que puedan hacerlo también, lo enviamos. Nosotros tenemos campos y podemos hacer una cosecha sustentable. Estamos bendecidos y estamos bajo un equisetal. Eso hizo que nos conociéramos con Gustavo del Equisetum con respecto a la agricultura orgánica. Así que bueno, eso es el compromiso de acompañamiento. Por otro lado, volviendo al tema de la siembra y al del lugar de producción. Cada bolsa va a tener 3 oleadas. Va a dar una primera oleada y a los 15 o 20 días nuevamente va a salir y si tiene ganas tendrá una tercera oleada. En ese proceso lo tenemos que aguantar. Lo tenemos que regar como que los hongos estuvieran ahí. Y teníamos que hacer todo el proceso como los hongos estén ya saliendo. Los hongos están ahí porque cada bolsa es una unidad de fructificación. Y nosotros tenemos que esperar ese proceso de oleadas. Eso nos da a nosotros la posibilidad de hacer una siembra planificada. Podemos sembrar una semana, a la semana siguiente poder hacer otra siembra, y así
semanal o quincenalmente para poder tener una producción continua, para poder evaluar cómo vamos a manejar esa producción. Es muy generoso, no lo duden de esto. Se riegan las bolsas como si estuvieran produciendo y además se mantiene el lugar siempre húmedo. Posiblemente, si no tenemos una aislación de laboratorio, que seguro que no la vamos a tener, podemos tener algún tipo de contaminación, algún tipo de aparición de otros hongos, alguna invasión de alguna plaga, que puede ser un insecto que nosotros podamos ver a simple vista. Entre las infecciones fungi por exceso de agua podemos tener aparición de tricoderma. Por eso es importante que nosotros vayamos perforando nuestras bolsas en la medida que veamos que tenemos exceso de agua. Entre las plagas que pueden aparecer, la primera, la que van a morir de amor, son las vaquitas de San Antonio, a las que les encanta aparearse entre las laminillas. Las laminillas son los órganos reproductores donde van a estar las esporas que van a ser quien inicien luego el proceso nuevamente del ciclo de vida del hongo. Por eso les pido que, así como cuando vamos a interiorizarnos con el cultivo de vegetales, aprendemos de sus partes, busquemos bibliografía y aprendamos partes del hongo, de la fructificación, qué es el sombrero, qué es el pie, si tiene laminillas, si tiene poros, cómo es el pie, si tiene sombrero, si tiene pollera, si el pie se engrosa al borde y tiene volva, termina en forma de punta. Y después todo lo que no vemos, que está por abajo, que son las hifas, que son esos pequeños pelillos transparentes, que luego se conforman en micelio primario, luego en micelio secundario, y cuando las condiciones de fructificación son las más favorables en la naturaleza, aparece este cuerpo fructífero que luego nosotros consumimos. Cuando nosotros decimos que queremos ser productores de hongos, tenemos que saber que nuestra producción tiene que superar ampliamente a lo que sucede en la naturaleza. Que si le brindamos las condiciones ambientales necesarias al espacio de cultivo, podemos tener una producción durante todo el año en casi la mayoría del país. Y que si hacemos un buen uso del recurso, el sustrato nunca nos va a faltar. Siempre vamos a tener sustrato disponible. Si tenemos un lugar donde lo acopiamos como corresponde, donde lo cuidamos, insectos y roedores. Y esto de estar atento, una vez que empezamos a producir, volviendo al tema de las plagas, ¿qué plagas nos atacan? Ahí fui a las laminillas y tuve que mandarlos a la parte de estudiar las partes del hongo. Y en este caso nuestro hongo tiene laminillas. Las vaquitas de San Antonio les encanta meterse entre las laminillas para parearse. Después podemos tener mosquitas, que son mosquitas similares a las moscas blancas. Después, indudablemente, babosas y caracoles, a los moluscos les encanta el olor al micelio. Entonces, si nosotros también, orgánica o agroecológicamente, podemos generar un microclima adentro, del ambiente, de producción, qué sé yo, un capítulo lo dejamos entrar, es importante. Una de las formas con las que eliminamos las vaquitas de San Antonio, las mosquitas, o cuando tenemos mucho insecto volando, para los que, bueno, están un poquito más power, pueden poner luz azul, pero bueno, para los que venimos así, bien con lo que tenemos agroecológicamente, nosotros hacemos unos saumos, por ejemplo, con laurel y romero, entonces hacemos como un saumo bajo en el lugar de producción, abrimos las puertas o las ventanas del lugar, sahumamos y hacemos
los bichos salgan despavoridos. Después que hicimos, regamos y después unas pequeñas tapitas con vinagre. Alguno que se quedó va a ir a ese lugar de esas tapitas amarillas con vinagre. Un día voy a un productor a comprarle gírgola porque tenía que hacer un evento. Entonces él me decía que una vez que la mosquita blanca entraba era imposible manejarla. Y yo le digo, no, yo la manejo de otra forma, qué sé yo. Y le digo, ¿y vos cómo? Dice, no, no, yo soy más tradicional. Y en el escritorio tenía rayo, hogar y planta. Imagínense las gírgolas que absorben rayo, hogar y planta. Generalmente cuando vamos a hacer control de plaga, la sugerencia es cosechar todo lo que esté ya para cosechar, luego sahumar, hacer que los bichos salgan despavoridos, después regar y colocar estas pequeñas trampitas de alcohol, de vinagre de alcohol. Después, con las babosas y caracoles, hacemos labores culturales. Salimos por la nochecita con el celu, prendemos la linterna, vamos con un bol, vamos contando lo que vamos encontrando, que siempre se las rebuscan para entrar, trepar por la pared, caminar por el cablo, bajar por el hilo, caminar por la bolsa y comerse el primordio. Hacemos el trabajo manual. 2 veces por semana, con la linterna a la noche, luz apagada, salimos al honguero, nuestro honguero agroecológico, a eliminar babosas, caracoles, cualquier monito que pueda aparecer. Eso es producir agroecológicamente. Si tenemos intención de hacer una producción más sistematizada, también tenemos toda la data. Hagan su pedido por privado. ¿Eh? Así que, pero siempre en estas cuestiones del manejo de plagas y enfermedades vamos a ser infalibles. Va a ser agroecológico como lo hacemos en nuestra huerta, como lo hacemos para el cultivo de flores, como lo hacemos para el cultivo de nuestro tabaco que vamos a fumar de nuestras plantas. Entonces, agroecología, el mejor sustrato el que tengo cerca, manejo de plagas y enfermedades, con labores culturales, espacio de producción, un lugar para tener el acopio del insumo, un lugar para realizar la siembra o incubación, un lugar para hacer la incubación durante 21 días, oscuridad total y nada de humedad en el ambiente. Y puesta, inducción a la fructificación, donde le damos mínimo 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad en otoño y en primavera. En verano tenemos más luz, pero no les hace nada. A veces en invierno, cuando van muy lentas, yo les dejo la luz prendida como a las gallinas, para que caminen un poquitito más rápido y no se detengan. Pero de todos modos he cosechado gigantes gírgolas con 6 grados, gigantes gírgolas con 36, 38 grados. Así que es súper importante esto de el ambiente y las condiciones adecuadas. Nosotros quizás para controlar babosas y caracoles podemos poner ceniza en el ingreso, en el lugar donde se ingresa, pero imagínense que si tenemos que mantener el piso húmedo y tiramos ceniza, queda bastante cochinada. Entonces las labores culturales, tratando de cerrar los lugares donde pueden entrar y haciendo 2 veces por semana una limpieza manual de los caracoles, con eso también andamos bastante bien. Pensemos que cuando nosotros queremos llevar nuestro espacio a ese 90% de humedad, si tenemos un vivero con plantas, como le dije, podemos separarlo. Y en el piso podemos poner un nylon, así cuando regamos y tenemos día como hoy, no solamente bajamos la temperatura, sino que esa evaporación que se provoca hace que realmente sea un ambiente húmedo. No pensemos que el lugar tiene que ser muy oscuro. Hay gente que tiene el mito, la idea de que para producir hongos tiene que ser un lugar oscuro, sombrío. Tiene que ser un lugar ventilado, iluminado y con humedad permanente.
Si nosotros tenemos un lugar demasiado oscuro, al igual que con las plantas, vamos a tener hongos con mucho pie y poco sombrero. Tenemos que lograr ese equilibrio. Si es demasiado claro, podemos bajar la luminosidad con alguna media sombra, con hojas de palmera, ver. Si nosotros tenemos un sistema de riego, queremos hacer un sistema de riego para simplificarlo, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que cosechar antes de que ese sistema de riego se active. Porque si no, esa gírgola se llena de agua y si la vamos a vender, le estamos mintiendo a la persona a la que le estamos vendiendo, porque le estamos vendiendo un hongo más pesado de lo normal. Por eso primero se cosecha y luego se riega. Y además, si nosotros primero cosechamos y luego regamos, tenemos la posibilidad de una mayor conservación del producto en el que va a mantener estas condiciones organolépticas. La textura, la calidad. Si queremos deshidratar y lo regamos, mamita, se echa todo a perder. Por eso la cosecha siempre se hace antes del riego. Si tenemos un sistema de riego programado con un horario, tenemos que saber que el día que vamos a cosechar debemos cosechar antes que se active el riego. Y si el riego lo hacemos en forma manual, cosechamos y luego regamos. A veces si queremos que el hongo siga creciendo y lo vamos a cosechar a última hora, regamos a la mañana y antes de volver a regar a la tarde cosechamos. Nosotros también tenemos que ser el higrómetro, termómetro de nuestro espacio productivo. El año pasado iniciamos un cultivo muy interesante con un grupo de chicos, no sé si habrá alguien de los Molles, ahí, de San Luis. Generamos un espacio de producción, automatizaron un sistema de riego que era súper, porque era impresionante cómo bajaba la temperatura entre 5 y 8 grados del espacio, y que además mantenía la humedad como correspondía. En este caso el sistema de riego estaba totalmente automatizado, estaba todo divino. Entro al espacio productivo y no podía respirar. Soy hongo, no crezco acá ni medio centímetro. El aire estaba viciado, necesitaba ventilación continua. Entonces, nosotros, así sea invierno, tenemos ventilación cruzada con 2 ventanales que tienen media sombra y el aire entra y sale, entra y sale. La renovación de aire es constante. El hongo absorbe oxígeno y oxígeno de calidad, no oxígeno mezclado. Entonces, recordemos esto de agroecológicamente lo podemos hacer así. Si lo queremos sistematizar, tenemos que tener un extractor y un renovador de aire. Por eso les dije, yo voy a hablar todo sobre producción agroecológica y el que esté interesado por una producción más sistematizada, lo charlamos, no hay ningún problema. Pero este curso es un poco que se animen a empezar a producir en sus casas para el autoconsumo, que lo incorporen en sus dietas, que aprendan a cocinarlo de todas formas, que aprendan a mantenerlo con el tiempo, y que puedan también hacer de esto, al que le interese, un desarrollo económico. Yo estoy con los hongos desde el año 2000. En 2007 empecé a producir sistemáticamente. Y hace 3 años decidí que esto sea mi empresa. Hoy mi empresa se llama Puerto Funke, es una empresa aerostática, digo yo, porque puedo ir con mi globo aerostático y estacionarme en cualquier parte del país y empezar mi emprendimiento.
Empecé como... por todo el municipio de Ruido. Una repavimentación, un trabajo de repavimentación Hola, directamente. chiquitita, se te abrió el micrófono. Bien, bárbaro, gracias. Nos quedan 15 minutitos. Así que si quedó Sí. alguna pregunta, si querés que la vayamos Bueno, ahí contestando. pidieron el contacto de Esteban, que yo lo pasé al chat, para el Terrizano. Después sigue preguntando sobre el sustrato, si ha sido el pasto granilla, siempre eso de experimentar con el sustrato, ¿no, María Inés? Es súper importante esto de que puedan experimentar. Cuando estuvimos el año pasado en Córdoba, en Villa Las Rosas, en un espacio depurativo, el jardinero había podado todas las gramíneas para darle polenta en el invierno, la primavera, y nosotros no sabíamos si iba a funcionar. Hicimos algunas bolsas con ese sustrato y realmente nos sorprendió, porque a los 30 días los chicos me estaban mandando la primer cosecha. Entonces, fíjense que estamos hablando en una cuestión de tiempo, también en el que nosotros estamos cosechando más rápido que la rúcula, 30 días. Entonces, eso también es muy agradable para el productor. Así que bueno, me habían hecho una preguntita ahí recién. Si el sustrato se puede utilizar nuevamente. Una vez, escúchenlo, y esto es un centro de investigación, Gustavo, al que lo estoy pasando. Si nosotros, una vez que el hongo terminó su ciclo de reproducción, todo ese sustrato nosotros lo vamos a usar en la producción agroecológica de nuestra huerta, porque vamos a obtener de ahí un sustrato compostado con una carga de microorganismos benéficos increíble. Nosotros le decimos fungicompost. Así que todo lo que se queda como el sustrato que se utilizó para la producción de hongos es para producir un compost de altísima calidad. Así que bueno, estamos con idea de hacer un estudio de ver cuál es el componente de la bolsa antes de que los hongos produzcan, hacer una medición con el sustrato cuando terminó de producir y después ver cómo se manifiesta dentro de los tablones de producción. Nosotros acá ya tuvimos una experiencia excelente, hicimos una agrofloresta. La agrofloresta generalmente es para climas templados y cálidos, nosotros lo hicimos acá en la costa. Lo utilizamos como sustrato todo el fungicompost de mi producción. En pleno junio plantamos una ciruela que a la semana comenzó a brotar y a florecer y fue ciruelitas. Así que bueno, creemos que todo lo que sucedió ahí abajo fue maravilloso. Así que bueno, también para hablar sobre el concreto es importante que pase por la ciencia, porque si no todo es un chamullo flaco como lo que está abundando en las redes respecto a los hongos. Así que bueno, siempre le pido a mis amigos científicos y estudiosos que puedan poner en práctica estas hipótesis. Me preguntan por el tema del riego. Si ustedes pueden conseguir un termómetro higrómetro para medir la temperatura y la humedad, con eso solucionan todos los problemas. Quizás no soy lo suficiente técnica como en algunos temas o en algunos puntos como para decir tanto volumen de agua por tal espacio, porque mucho esto ha sido producto de la observación directa, otra herramienta de la ciencia. Entonces, a veces podemos conseguir un termómetro higrómetro que ponemos en el lugar y con eso nos manejamos tranquilamente. Los chicos de los molles pusieron ese termómetro higrómetro conectado a la bomba de riego, entonces cada vez o que la temperatura sube o que la humedad falta, el sistema se prende y se riega todo. Si lo vamos a hacer manualmente porque queremos aprender de ellos, bueno, tenemos que estar más atentos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Cómo está el clima? Si llovió todo el día y hace calor y tenemos las ventanas
abiertas, la humedad del exterior va a ingresar al ambiente. Si regamos a la mañana y hace mucho sol, quizás para la tarde cuando lleguemos ya casi se esté secando. Y al momento de regar, regamos todo, piso, techo, bolsas, todo, todo. Nos faltan 10 minutitos para que se corte. Bueno, lo que quisiera de todo corazón es que todos o alguno más volvamos a encontrarnos en la próxima capacitación, que será el lunes próximo, y vamos a trabajar, como les dije, la primera parte vamos a continuar con cultivo, vamos a seguir hablando de sustratos, voy a tratar de hacerles una clase práctica y además vamos a hacer la producción en vivo de conservas seguras. Así que vamos a hacer en lo posible un escabeche y una mermelada. Así que bueno, tenemos 10 Bueno, minutos para dudas. sí, ya me parece que sí, si hay alguna pregunta, pero no, pareciera que acá están todos agradeciendo y que nos vemos el próximo lunes. Así que bueno, gracias por participar y bueno, si alguno tiene alguna experiencia y ya empieza a trabajar o con estas ideas arranca, sería ideal para que el lunes ya las empecemos a evacuar. Bárbaro. Me parece genial. Me parece también genial esto de la administración del tiempo, de la puntualidad del ingreso, esto es súper importante en las charlas de Zoom. Así que bueno, tenía un poco a las corridas, llegué tempranito de Buenos Aires, así que pero con mucho entusiasmo y muchas ganas de poder llevar este conocimiento a todos. Así que re feliz de que el micelio se expanda y re feliz de poder trabajar con todos en todos los estratos, estudiantes, docentes, compañeros privados de la libertad, recicladores, trabajadores de la social y solidaria, trabajadores de la agricultura familiar, en esta gran lucha que tenemos para todos, que es posicionar a este alimento del futuro al alcance de todos, y que el hongo deje de ser un alimento solo consumido por una élite o por determinado estrato social. Tenemos que hacer, como se viene haciendo en toda América Latina, esto de que nuestro alimento de hongos sirva para paliar esta crisis alimentaria que estamos atravesando. Como se dice, y sea una frase quemada, de esta salimos todos. Así que vamos por la patriada, vamos por la buena alimentación, vamos con felicidad y con esperanza. Abrazo. Gracias, Inés. Bueno, muchas gracias a todos por participar y las dudas que quedaron las vamos a evacuar el próximo.